La mayoría de las personas llegará a 2026 exactamente igual que como terminó 2025, no porque no quieran cambiar, sino porque nunca dejaron de mirar hacia afuera. Opiniones, comparaciones, expectativas ajenas. Todo eso roba más vida de la que imaginas. El estoicismo enseñaba algo incómodo, pero liberador. Nadie va a vivir tu vida por ti, y mientras sigas enfocado en los demás, tu propio camino se queda vacío. Este video no es para motivarte superficialmente. Es para despertarte, para recordarte que el verdadero cambio no empieza cuando el mundo cambia, sino cuando tú decides dejar de dispersarte. Aquí vas a entender por qué enfocarte en ti no es egoísmo, sino supervivencia mental. Por qué soltar el ruido externo es la clave para construir una vida firme, clara y auténtica. Si sientes que este año tiene que ser distinto, quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar no busca agradarte, busca devolverte el control. Antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: hoy este 2026 me pongo primero, soy un estoico. No lo hagas por el canal, hazlo por ti. Escríbelo como un compromiso real, como el primer paso para dejar de mentirte. Cuando lo escribes, tu mente lo registra, y desde este momento empiezas a cumplir contigo. Enseñanza 1. Despierta del piloto automático antes de que tu vida se consuma sola. La mayoría de las personas no elige su vida, simplemente se despierta dentro de ella cuando ya va demasiado lejos para girar el volante sin miedo. Avanzan, cumplen horarios, responden mensajes, repiten gestos y confunden movimiento con dirección. Pero moverse no es lo mismo que vivir despierto. Se puede avanzar durante años y aún así no haber decidido nada esencial. Hay días que se sienten idénticos entre sí, como si el tiempo hubiese entrado en piloto automático. Te levantas, haces lo que toca, te distraes para no pensar demasiado y vuelves a empezar. No porque lo hayas elegido, sino porque así se hace. Así lo hacen todos. Así funciona la vida. Y sin darte cuenta, el tiempo sigue su marcha silenciosa, sin pedir permiso. ¿Cuántas decisiones reales recuerdas haber tomado esta semana? ¿Cuántas fueron conscientes y cuántas solo respuestas reflejas? Vivir sin conciencia es parecido a conducir dormido. El cuerpo sigue adelante, pero la mente no está presente. No eliges el camino, solo sigues la carretera que apareció frente a ti. Y lo inquietante no es el cansancio, sino la normalidad con la que se acepta. Nadie te advierte que puedes llegar muy lejos del lugar que alguna vez deseaste. Nadie te dice que despertar tarde también es una forma de perder. El estoicismo siempre habló de dominio interno, no como una idea elevada, sino como una necesidad práctica. Marco Aurelio reflexionaba sobre cuántas cosas hacemos sin darnos cuenta de por qué. No para culparse, sino para volver al centro. Porque cuando no eliges desde dentro, eliges desde la costumbre, desde el ruido, desde lo que otros esperan. Y entonces, tu vida empieza a parecerse demasiado a la de alguien más. Hay rutinas que parecen inofensivas, pero que lentamente te adormecen. Hábitos que no son malos en sí mismos, pero que ocupan espacio donde podría haber intención. Distracciones que alivian por un momento, pero que roban claridad. ¿Te has detenido a observar tu día con honestidad? No para juzgarlo, sino para verlo tal como es. ¿Cuántas acciones nacen del miedo a cambiar? ¿Y cuántas del deseo genuino de vivir de otra manera? Séneca advertía sobre el tiempo malgastado, no como reproche, sino como recordatorio de algo frágil. El tiempo no se pierde de golpe, se diluye. Se va en pequeños actos automáticos, en decisiones pospuestas, en sueños que siempre se dejan para después. Y un día, sin anuncio previo, aparece la sensación de haber vivido una vida que no terminaba de sentirse propia. Despertar no significa huir de todo ni romper con el mundo.
Significa empezar a elegir incluso en lo pequeño. Significa notar qué haces solo por inercia y qué haces porque de verdad lo consideras valioso. Significa reducir el ruido que no aporta y dar espacio a lo que sí tiene sentido. Epicteto insistía en que no controlamos todo, pero sí nuestra atención. Y donde va tu atención, empieza a formarse tu vida. Tal vez no puedas cambiarlo todo hoy, y está bien. La conciencia no llega como un golpe, sino como una luz suave que se enciende. Empieza cuando te haces una pregunta honesta en medio del día, cuando eliges no reaccionar de inmediato, cuando decides estar presente en una conversación, en una caminata, en un silencio, pequeños actos de lucidez que sumados cambian el rumbo. Estar vivo no es lo mismo que estar despierto. Respirar no es lo mismo que habitar tu propia existencia. Puedes cumplir con todo y aún así sentir que algo esencial falta. Ese vacío no siempre es tristeza, a veces es simplemente ausencia de elección, y reconocerlo no te debilita, te devuelve el control. Despertar hoy no garantiza una vida perfecta, pero evita una vida ajena. Evita llegar al final preguntándote en qué momento dejaste de decidir. Cuando la conciencia vuelve, aunque sea despacio, algo se ordena por dentro. El ruido baja, la dirección aparece, y en ese silencio claro, la vida deja de empujarte y empieza, por fin, a sentirse tuya. Enseñanza 2. Vivir distraído es como dormir con los ojos abiertos. Dejas de vivir conscientemente mucho antes de darte cuenta de que algo se ha perdido. No ocurre de golpe ni con un ruido evidente, sino como una luz que se atenúa lentamente hasta que un día notas que todo sigue en marcha, pero tú no estás del todo ahí. Respiras, cumples, respondes, avanzas, y aún así hay una sensación difícil de nombrar, como si la vida se hubiera vuelto superficial, rápida, ajena. Muchas personas no mueren por falta de aire, sino por exceso de distracción. La atención fragmentada se convierte en una forma silenciosa de desgaste. Saltas de una preocupación a otra, de una pantalla a otra, de una comparación a otra, sin quedarte nunca el tiempo suficiente en ningún lugar interior. El mundo te habla sin pausa, y tú aprendes a reaccionar, pero olvidas escucharte. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente presente en lo que hacías? Sin pensar en lo siguiente, sin huir hacia otra cosa. Es posible caminar por tu propia vida como un sonámbulo. El cuerpo cumple su rutina, pero el alma observa desde lejos. Los días se llenan de estímulos, de urgencias ajenas, de opiniones externas, y poco a poco pierdes la capacidad de habitar el momento. No porque no quieras, sino porque nunca te detuviste a notar que te estabas yendo. La distracción constante no siempre se siente como caos, a veces se siente como normalidad. El estoicismo nunca habló de huir del mundo, sino de no perderse dentro de él. Marco Aurelio se preguntaba a menudo dónde estaba su mente mientras su cuerpo seguía adelante. No como reproche, sino como acto de lucidez. Porque cuando tu atención no te pertenece, tu vida tampoco. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en automático, reaccionando en lugar de elegir, respondiendo en lugar de dirigir. La mente dispersa se cansa sin saber por qué. Hay cansancios que no vienen del esfuerzo, sino de la falta de enfoque. Pensar en demasiadas cosas al mismo tiempo, absorber demasiadas voces, compararte sin descanso, todo eso drena una energía que no se recupera durmiendo. ¿No has sentido alguna vez ese agotamiento extraño, incluso en días donde aparentemente no pasó nada importante? Séneca observaba cómo las personas se ocupaban tanto de todo que se olvidaban de sí mismas, no porque fueran débiles, sino porque nadie les enseñó a cuidar su atención. Y la atención es la puerta de entrada a la conciencia. Donde está tu atención, estás tú. Donde no está, algo de ti se pierde. Recuperar el foco personal no significa aislarse ni volverse rígido.
Significa volver al presente una y otra vez con paciencia. Significa notar en qué se va tu mente cuando no la vigilas. Significa reconocer qué distracciones no te aportan nada y aún así reclaman tu tiempo. No para castigarte, sino para comprenderte. Epicteto recordaba que no controlamos lo externo, pero sí la forma en que dirigimos nuestra mente hacia ello. Y ahí comienza la libertad. El silencio, tan evitado hoy, no es vacío, es espacio. En esos momentos donde no hay ruido, la conciencia vuelve a respirar. Al principio puede incomodar, porque el silencio muestra lo que antes tapabas con distracción. Pero con el tiempo se convierte en hogar. En ese espacio tranquilo vuelves a sentirte vivo, no porque todo esté resuelto, sino porque estás presente. La mente se dispersará muchas veces, y eso es humano. La práctica no está en evitarlo, sino en regresar. Regresar al cuerpo, a la respiración, al instante. Regresar a lo que haces ahora, no a lo que hiciste ni a lo que temes. Cada regreso es un acto de dominio interno. Cada regreso es una forma de respeto hacia tu propia vida. No necesitas cambiar de vida para despertar. No necesitas escenarios nuevos ni decisiones extremas. A veces basta con volver a habitar lo que ya está ahí. Mirar sin prisa, escuchar sin pensar en responder, estar sin escapar. La sensación de estar verdaderamente vivo no nace de hacer más, sino de estar más. Y cuando la conciencia sienta, algo se ordena sin esfuerzo. La claridad aparece, la calma deja de ser una idea y se vuelve una experiencia. En ese estado sereno, comprendes que despertar no es transformar el mundo, sino volver a ocupar tu lugar dentro de él. Y en ese reconocimiento silencioso, la vida, tal como es, vuelve a sentirse suficiente. Enseñanza 3. El mayor riesgo no es intentar, es quedarse quieto. Evitar el riesgo no te mantiene a salvo, muchas veces solo te mantiene pequeño. Hay decisiones que no se toman por prudencia, sino por miedo, y ese miedo se disfraza de paciencia, de responsabilidad, de no es el momento. Mientras tanto, algo dentro se apaga lentamente. No duele de inmediato, no hace ruido, pero se nota en la falta de entusiasmo, en la repetición de días que no dejan huella, en esa sensación de estar sobreviviendo más que viviendo. Hay personas que permanecen años en lugares seguros que ya no las representan. Trabajos, relaciones, rutinas, versiones antiguas de sí mismas. No porque sean felices ahí, sino porque el salto hacia lo desconocido parece demasiado costoso. Pero rara vez se preguntan cuál es el precio de quedarse. ¿Qué se pierde cuando no te mueves? ¿Qué partes de ti se marchitan cuando eliges la comodidad por encima de la verdad? El miedo al error es uno de los grandes inmovilizadores del alma. Se teme fallar, equivocarse, quedar expuesto, parecer inexperto. Se olvida que fallar no es lo opuesto a avanzar, sino una de sus formas. El estoicismo nunca prometió caminos sin tropiezos, sino una mente capaz de atravesarlos con dignidad. Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza del cambio, entendiendo que todo lo vivo se mueve o se deteriora. La quietud prolongada no es estabilidad, a veces es estancamiento disfrazado. Una mente que necesita movimiento se apaga cuando se la encierra en lo predecible. El crecimiento no suele llegar envuelto en certezas, sino en intentos. Probar algo nuevo, equivocarse, ajustar el rumbo, volver a intentar. Ese ciclo, tan humano, es el pulso mismo de la vida consciente. Cuando lo evitas por miedo a no hacerlo perfecto, renuncias también a aprender. ¿Cuántas oportunidades has descartado, no porque no pudieras, sino porque no sabías cómo terminarían? Séneca observaba cómo muchas personas temían más al error que a la mediocridad. Preferían una seguridad sin alma antes que un intento incierto con sentido. Pero el verdadero peligro no siempre es caer, sino quedarse donde ya no hay crecimiento.
El estancamiento es silencioso, no avisa, simplemente te acostumbra a menos de lo que podría ser. Avanzar no exige valentía constante, solo honestidad repetida. Reconocer cuando algo no encaja ya es un acto de coraje. Cambiar de rumbo no es rendirse, es escuchar. Ajustar no es fracasar, es aprender. Epicteto hablaba del control interno, de entender que no todo depende del resultado, pero sí de la intención y del esfuerzo. Cuando te permites experimentar sin exigirte perfección, la presión disminuye y la claridad aumenta. Salir de la comodidad no siempre significa dar saltos bruscos. A veces es un paso pequeño, casi invisible, pero consciente. Un gesto distinto, una decisión que antes evitabas, un intento sin garantía. Cada movimiento rompe un poco la inercia. Cada intento te devuelve confianza, no porque todo salga bien, sino porque compruebas que puedes adaptarte. Y la adaptación es una forma profunda de fortaleza. El error, visto desde la calma, deja de ser una amenaza y se convierte en información. Te muestra límites, te señala ajustes, te entrena. No hay proceso vivo sin ensayo. No hay avance real sin momentos de duda, y aún así, avanzar ya es ganar. Porque moverte implica elegir, y elegir es ejercer dominio sobre tu propia vida. Permanecer inmóvil también es una decisión, aunque a veces se niegue como tal. No decidir, no intentar, no cambiar, también construye un destino. Uno más estrecho, más previsible, más seguro, y muchas veces más vacío. El costo de no moverte no siempre se paga de inmediato, pero se acumula en forma de arrepentimiento silencioso. Cuando aceptas que el camino se hace andando, algo se relaja por dentro. La necesidad de control absoluto se disuelve. La confianza deja de estar puesta en el resultado y se asienta en el proceso. En esa comprensión serena, el miedo pierde fuerza. No desaparece del todo, pero ya no manda. Y entonces entiendes algo simple y profundo: no todo riesgo te pone en peligro, y no toda seguridad te protege. A veces, lo más costoso no es fallar, sino no haberte permitido intentarlo. En ese reconocimiento tranquilo, la mente se aquieta, y el corazón sabe que moverse, aun con incertidumbre, es una forma honesta de vivir. Enseñanza 4. Tu diálogo interno puede ser un motor o un martillo. Pensarte mal no siempre es un accidente. A veces es una costumbre que aprendiste para no quedarte en silencio. La mente se acostumbra a moverse incluso cuando no hay a dónde ir. Y entonces empieza a girar sobre sí misma, repasando errores, culpas, escenas antiguas, versiones distorsionadas de lo que fuiste o de lo que temes ser. No porque crea del todo esas historias, sino porque le dan algo que hacer. El problema es que ese movimiento constante desgasta, como una máquina encendida toda la noche sin necesidad. Hay pensamientos negativos que no buscan verdad, buscan estimulación, mantienen la mente ocupada cuando el cuerpo pide descanso. Te recuerdan fallos pasados, conversaciones que ya terminaron, decisiones que no puedes cambiar. Golpeas la misma pared una y otra vez solo para sentir que sigues ahí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu mente insiste justo cuando todo debería callar? ¿Qué evita ese ruido? Desde una mirada estoica, no todo pensamiento merece ser seguido. Marco Aurelio observaba su mente como quien observa el clima, notando sin pelear. No intentaba convencer a cada nube de que se fuera. Simplemente no confundía el cielo con la tormenta. Pensarte mal no te hace más responsable ni más profundo. Muchas veces solo te mantiene atrapado en un bucle que se siente intenso, pero no es productivo. La mente encuentra una falsa sensación de control en el autoataque. Pensar en lo que hiciste mal da la ilusión de estar corrigiendo algo, cuando en realidad solo estás rumiando.
Hay una diferencia sutil entre reflexionar y castigarte. Reflexionar aclara, castigarte cansa, y el cansancio mental no siempre se nota como agotamiento. A veces aparece como irritabilidad, insomnio, desconexión. Séneca advertía sobre el daño de habitar constantemente en lo que ya pasó. No porque el pasado no importe, sino porque quedarse ahí roba energía al presente. Cada pensamiento negativo repetido deja una marca invisible. No te rompe de inmediato, pero te erosiona. Como el agua sobre la piedra, no por fuerza, sino por constancia. Quizás has notado que esos pensamientos aparecen cuando todo se detiene. Antes de dormir, en una pausa, en el silencio. No llegan porque sean urgentes, sino porque no estás acostumbrado a la quietud. El silencio puede resultar incómodo cuando la mente ha sido entrenada para atacarse. Entonces, inventa conflictos para no enfrentarlo. ¿Qué pasaría si no discutieras con esos pensamientos? Si solo los reconocieras y los dejaras pasar sin darles escenario. Epicteto hablaba del dominio interno no como control rígido, sino como dirección. No se trata de expulsar pensamientos a la fuerza, sino de no entregarles el timón. Reconocer un pensamiento negativo sin debatirlo es un acto de calma. No decirle, tienes razón ni estás equivocado, sino ya te vi. En ese gesto simple, algo se afloja por dentro. Cambiar el foco no siempre implica pensar en positivo. A veces basta con volver a lo concreto. Una acción pequeña, una respiración consciente, una presencia corporal. La mente se aquieta cuando tiene dirección, no cuando se le exige perfección. Entrenarla a descansar es tan importante como entrenarla a resolver. Y descansar no es dormirse, es dejar de atacarse. El silencio mental antes de dormir no se impone, se practica. Al principio puede sentirse vacío, incluso inquietante, pero con el tiempo se vuelve reparador. La mente aprende que no necesita estar en guerra para existir. Aprende que puede soltar sin desaparecer. Y en ese descanso, el cuerpo también encuentra alivio. Pensarte mal no te hace más honesto contigo mismo. Muchas veces solo te mantiene ocupado. La honestidad verdadera es notar cuándo te estás usando como campo de batalla. Es darte cuenta de que no todo conflicto interno merece ser peleado. Algunas cosas solo necesitan ser observadas y dejadas ir. Cuando la mente deja de atacarse, no se vuelve pasiva, se vuelve clara. La claridad no grita, no acusa, no se repite, simplemente está. En ese estado, el descanso llega sin esfuerzo y la energía regresa sin ruido. Comprendes entonces algo esencial. Tu mente no necesita guerra para funcionar. Necesita dirección, calma y un espacio donde no tenga que defenderse de sí misma. Y en ese espacio silencioso, por fin, descansa. Enseñanza 5. La procrastinación es un incendio que solo se apaga con urgencia. Cuando tu mente no siente presión, se adormece y cuando el tiempo empieza a arder, despierta de golpe como si siempre hubiera estado esperando el incendio. No es falta de capacidad ni de interés. Es una relación torcida con la intensidad. Hay personas que solo se activan cuando el reloj amenaza, cuando la fecha límite respira en la nuca, cuando ya no queda margen para escapar, y entonces funcionan. Pero lo hacen tensas, agotadas, como si vivir fuera siempre una carrera contra el fuego. Postergar no siempre nace de la pereza, a veces nace de una necesidad inconsciente de estímulo. El cerebro busca urgencia porque ahí se siente vivo. Sin presión, la mente divaga, se dispersa, se apaga. Con presión, se afila, se enfoca, reacciona. El problema es que convertir la urgencia en estilo de vida tiene un costo invisible. ¿Cuántas veces has llegado a tiempo, pero exhausto? ¿Cuántas veces has sobrevivido al límite, pero sin calma? Vivir así es como estudiar solo cuando el fuego ya está cerca. Aprendes lo justo, haces lo necesario, sales del paso.
Funciona, sí, pero te deja sin aire. La tensión constante se vuelve familiar y termina confundiéndose con productividad. Desde fuera parece disciplina, por dentro es ansiedad aprendida, y el cuerpo lo sabe. La mente lo siente, algo se resiente con el tiempo. El estoicismo siempre habló de usar la razón para ordenar la energía, no para quemarla. Marco Aurelio observaba cómo la mente humana se deja arrastrar por lo urgente y olvida lo importante, no porque no lo sepa, sino porque no sabe regular su impulso. Cuando esperas a tener ganas, le entregas el control a un estado emocional inestable. Y la virtud, entendida como coherencia interna, no depende del ánimo del momento. Hay una diferencia sutil entre intensidad y destrucción. La intensidad puede ser aliada si se dosifica. La destrucción aparece cuando solo sabes activarte bajo amenaza. Séneca entendía que el tiempo mal usado se convierte en enemigo, no porque falte, sino porque se deja para el final. Y cuando llega el final, llega sin piedad. La mente necesita retos claros y cercanos para mantenerse despierta. No enormes promesas futuras, no planes lejanos, sino movimientos concretos que la enciendan sin aplastarla. Cuando divides lo grande en fragmentos vivos, la urgencia deja de ser una bomba y se vuelve chispa. La chispa enciende, el incendio consume. ¿Te has detenido a notar cuánta energía pierdes esperando el último minuto? Trabajar en breves momentos de enfoque profundo no es una técnica moderna, es una forma de respeto hacia tu propia energía. Epicteto hablaba del dominio interno como la capacidad de elegir cómo y cuándo responder. No todo estímulo merece tu atención completa, pero tampoco necesitas esperar al caos para entregarla. La activación consciente nace de decidir, no de reaccionar. El estrés constante no es señal de compromiso, es señal de desorden. Vivir bajo presión permanente te mantiene alerta. Sí, pero también te mantiene tenso. La claridad no suele aparecer en el borde del abismo. Aparece cuando la mente está despierta sin estar amenazada. Usar el tiempo como aliado implica dejar de verlo como verdugo. El reloj no te persigue, te acompaña. Pero solo si lo miras de frente antes de que apriete. Crear urgencia sin violencia interna es posible. Es una forma de madurez mental. No se trata de forzarte, sino de encenderte. No se trata de esperar inspiración, sino de iniciar el movimiento que la provoca. La mente, cuando entiende que habrá un inicio claro y un cierre cercano, coopera, se enfoca, respira mejor. Hay una calma especial que nace cuando no llegas al límite exhausto. Una calma distinta, no pasiva, sino firme. En ella, el tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en estructura. La energía se distribuye, no se quema. Y el trabajo, cualquiera que sea, deja de sentirse como una emboscada. No necesitas incendios para despertar. Necesitas dirección. Una chispa bien puesta enciende sin destruir. Cuando aprendes a activar tu mente sin empujarla al borde, algo profundo se ordena. El esfuerzo se vuelve limpio, el cansancio disminuye. Y en ese equilibrio silencioso descubres que la verdadera fuerza no está en sobrevivir al último momento, sino en habitar el tiempo con lucidez. Enseñanza 6. No hay segunda vida, solo esta. La idea de que algún día podrás reiniciar tu vida es una fantasía cómoda que adormece la conciencia. No hay borrador, no existe una versión de prueba, no hay un botón oculto que devuelva el tiempo para hacerlo. Bien después, la vida no ensaya, ocurre una sola vez y ocurre ahora, incluso cuando decides no mirarla de frente. Hay una trampa silenciosa en creer que más adelante vendrá el momento adecuado, que cuando tengas más claridad, más calma, más seguridad, entonces empezarás a vivir en serio. Mientras tanto, los días pasan, discretos, irrepetibles, llevándose consigo oportunidades que no hacen ruido al irse.
¿Cuántas veces has postergado lo esencial con la promesa de retomarlo después? ¿Cuántas veces has vivido como si el tiempo estuviera guardado para más adelante? Cada año que pasa es definitivo, aunque no lo sientas así. No se marca con un sello visible, no duele de inmediato, pero se acumula. La vida no te pide permiso para avanzar. Avanza incluso cuando te distraes, incluso cuando evades, incluso cuando esperas una señal que nunca llega. Y en esa espera prolongada, algo se enfría por dentro. El estoicismo no hablaba de urgencia histérica, sino de presencia lúcida. Marco Aurelio observaba la fragilidad del tiempo no para angustiarse, sino para despertar. Entendía que cada día vivido sin intención es un día que no vuelve, no como castigo, sino como verdad. Aceptar esa verdad no endurece, aclara. Creer que habrá otra oportunidad para vivir con coherencia es una forma elegante de huir. No siempre se huye corriendo, a veces se huye aplazando, se huye diciendo más adelante, cuando todo esté mejor, cuando tenga más fuerzas. Pero el presente no se guarda en pausa, el presente se honra o se pierde. Y perderlo no siempre se siente como fracaso, a veces se siente como una vida tibia, sin filo, sin dirección. Séneca advertía sobre el autoengaño de pensar que el tiempo es abundante, no porque no haya días, sino porque no todos los días se viven. Puedes estar ocupado y aún así ausente. Puedes cumplir y aún así evadir lo esencial. ¿Estás construyendo algo que te represente o solo estás evitando incomodidades momentáneas? Vivir como si esta fuera la única oportunidad no significa vivir con miedo, sino con claridad. Significa dejar de negociar con lo que importa. Significa reconocer que no todo puede esperar, que no todo puede posponerse sin costo. Hay decisiones que, si no se toman, también deciden por ti, y suelen hacerlo en dirección contraria a lo que deseas en lo profundo. Epicteto hablaba del dominio interno como la capacidad de elegir tu actitud frente a lo inevitable. El tiempo es inevitable, su paso no se detiene, pero sí puedes decidir cómo lo habitas. Puedes construir o evadir, puedes estar presente o anestesiarte. Puedes usar el día para acercarte a lo que valoras o para esconderte en distracciones que no dejan huella. Honrar el presente no es hacer grandes gestos, es actuar con integridad en lo pequeño, es alinear lo que haces con lo que dices que importa. Es dejar de vivir en modo borrador, esperando una versión futura de ti mismo que en realidad solo existe si la encarnas ahora. No hay devolución de tiempo, no hay reembolso de días no vividos. La vida firme no nace de la perfección, sino de la coherencia repetida, de elegir construir incluso cuando incomoda, de estar dispuesto a sentir el peso de la hora sin huir. La calma que surge de ahí no es superficial, es profunda porque no depende de promesas futuras, depende de la verdad aceptada. Cuando comprendes que no habrá otra vida para intentarlo, algo se ordena. El ruido baja, las excusas pierden fuerza. El presente se vuelve suficiente y serio a la vez, no pesado, sino real. Y en esa realidad asumida, descubres una libertad sobria, la de vivir con intención, sin fantasías de reinicio. No desperdicies la única vida que tienes creyendo que habrá otra. El tiempo no espera a que estés listo, pero cuando dejas de esperar, cuando dejas de posponer lo esencial, la vida, esta vida, deja de pasar de largo y empieza por fin a sentirse habitada. Enseñanza 7. El dolor ignorado no desaparece, se transforma. Lo que no enfrentas a tiempo no desaparece, solo aprende a esperar. Se queda quieto, escondido bajo capas de rutina, de distracción, de silencio forzado, hasta que un día vuelve a llamar, ya no con timidez, sino con peso. Muchas personas creen que ignorar el dolor es una forma de fortaleza, cuando en realidad suele ser una tregua frágil. El alma
no olvida lo que la mente intenta borrar, las pérdidas no resueltas, las frustraciones tragadas sin digerir. Los errores que nunca miraste de frente no se evaporan, se enquistan, se transforman lentamente en cansancio, en apatía, en una dureza difícil de explicar. Al principio funcionan como ruido de fondo, casi imperceptible. Luego se vuelven carácter. ¿No te has preguntado por qué a veces reaccionas con más intensidad de la que la situación merece? ¿Por qué ciertas heridas parecen abrirse solas, sin aviso? Desde una mirada estoica, evitar no es lo mismo que aceptar. Aceptar implica ver con claridad lo que es, sin adornos ni huidas. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no engañarse a uno mismo, porque el autoengaño prolongado termina gobernando desde la sombra. Cuando no enfrentas lo que duele, ese dolor empieza a decidir por ti. No grita, no exige, pero inclina tus actos, tus pensamientos, tu forma de mirar el mundo. Hay emociones que piden ser sentidas, no analizadas ni sofocadas. La tristeza, la rabia, la decepción no son enemigas, son mensajeras incómodas. Permitirlas no significa recrearse en ellas, sino reconocer su existencia. El problema no es sentir, el problema es huir. Huir crea fantasmas internos que aparecen cuando menos los esperas. ¿Cuántas veces te has distraído para no sentir? ¿Cuántas veces confundiste movimiento con sanación? Séneca entendía que el sufrimiento innecesario nace de resistirse a lo inevitable, no porque el dolor sea deseable, sino porque negarlo lo prolonga. Enfrentar temprano una pérdida no la borra, pero evita que se convierta en resentimiento. Mirar un error con honestidad no te humilla, te libera. La virtud, en este sentido, no es rigidez moral, sino valentía emocional. Permitir sentir sin huir requiere calma, una calma que no se impone, se cultiva. Al principio incomoda, porque estás acostumbrado a tapar, a correr, a llenar cada espacio con algo que distraiga. Pero cuando te quedas, cuando no te vas, algo se acomoda. El dolor empieza a perder poder cuando deja de ser clandestino. Ya no gobierna en silencio. Buscar comprensión en lugar de distracción cambia la relación con la experiencia. Comprender no es justificar ni condenar, es integrar, es ver qué te mostró esa pérdida, esa frustración, ese error, no como castigo, sino como parte del camino humano. Epicteto hablaba del dominio interno como la capacidad de elegir la actitud frente a lo que no puedes cambiar. Y lo que ya ocurrió no puede cambiarse, pero sí puede transformarse. Transformar el dolor en aprendizaje no es un acto heroico, es un proceso humilde. Significa extraer sentido sin forzar conclusiones, dejar que la experiencia madure dentro de ti hasta volverse sabiduría silenciosa. La resiliencia no nace de evitar las caídas, sino de atravesarlas sin endurecerse. Una cosa es protegerte, otra muy distinta es cerrarte. Cuando lo no resuelto se enfrenta con honestidad, la energía atrapada se libera, no desaparece el recuerdo, pero cambia su forma. Ya no pesa igual, ya no dirige desde la sombra, se vuelve parte de tu historia, no de tu herida abierta. Y en ese proceso, algo profundo ocurre, te vuelves más humano contigo mismo. La madurez emocional no es ausencia de dolor, es capacidad de sostenerlo sin que te rompa. Es saber que sentir no te debilita, te ordena. Que mirar de frente no te hunde, te afirma. Lo que enfrentas con presencia se integra, lo que evitas se repite. Al final, hay una verdad serena que no necesita imponerse. Aquello que miras con valentía te fortalece por dentro, mientras que lo que esquivas aprende a seguirte. Y cuando ya no huyes, cuando dejas de correr, descubres que muchas de las cosas que temías perder poder al ser vistas. En ese silencio posterior, más claro y más honesto, la vida se siente menos pesada y tú, un poco más libre. Enseñanza 8. La validación externa es un pozo sin fondo. Buscar valor en la mirada ajena es una sed que nunca se apaga.
Puedes beber aprobación todo el día y aún así sentirte vacío al caer la noche. El aplauso calma por un instante, pero luego exige más, como el agua salada que promete alivio y solo deja la garganta más seca. Vivir así no te destruye de golpe, te desgasta lentamente, te distrae de ti mismo, te aleja de tu centro. Hay una forma silenciosa de perderse que no se nota desde fuera. Ocurre cuando eliges, pensando en cómo serás visto y no en lo que es verdadero para ti. Cuando ajustas palabras, gestos, decisiones solo para encajar. Al principio parece adaptación. Con el tiempo se convierte en renuncia. ¿Cuántas veces has dicho que sí para no incomodar? ¿Cuántas veces has cambiado de rumbo para no quedar fuera? Cada ajuste pequeño parece inofensivo, pero sumados construyen una vida que ya no reconoces del todo. La validación externa tiene un brillo breve, una foto, una reacción, una mirada de aprobación. Dura lo que dura el estímulo y luego se disuelve. No porque sea falsa, sino porque no te pertenece. Depende de otros, de su ánimo, de su atención cambiante. Cuando tu valor cuelga de esas reacciones, tu paz también cuelga. Y vivir con la paz suspendida es vivir en tensión. Desde una mirada estoica, la libertad empieza cuando distingues lo que depende de ti de lo que no. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la opinión ajena es viento, pasa, cambia, no se deja gobernar. Si tu identidad necesita ese viento para sostenerse, siempre estará a merced de tormentas. El dominio interno no es cerrarse al mundo, es no entregarle el timón. Hay una pregunta que incomoda porque desnuda. ¿Qué harías si nadie estuviera mirando? No para despreciar al otro, sino para escucharte sin público. En esa respuesta suele aparecer una verdad más simple, menos brillante, pero más firme. La identidad sólida no se construye con gestos para la galería, se construye con actos coherentes repetidos, aunque no se vean. La autoestima que nace de ahí no hace ruido, pero sostiene. Séneca entendía que perseguir la aprobación es una forma elegante de esclavitud. No porque amar el reconocimiento sea malo, sino porque convertirlo en necesidad te ata. Cuando necesitas gustar para sentirte válido, dejas de elegir y empiezas a negociar contigo mismo. Y esa negociación constante cansa. Cansa el cuerpo y nubla la mente. Aceptar no gustarle a todos no es resignación, es realismo. El mundo es amplio, diverso, contradictorio. Pretender agradar a todos exige diluirte hasta no ser nadie. Epicteto hablaba de vivir de acuerdo con la razón propia, no con el aplauso del momento. Tener criterio interno no te vuelve duro, te vuelve claro. Y la claridad trae calma. Construir valor desde dentro no ocurre de un día para otro. Nace cuando tus acciones coinciden con lo que dices que importa. Cuando eliges lo correcto, aunque no sea celebrado. Cuando sostienes una decisión, aunque no reciba aprobación inmediata. Cada acto así es una piedra en el fundamento. No se ve desde lejos, pero aguanta peso. La independencia emocional no es indiferencia, es estabilidad. Es poder escuchar opiniones sin depender de ellas. Es recibir elogios sin inflarte y críticas sin derrumbarte. Es saber quién eres incluso cuando el ruido sube o baja. Esa estabilidad te devuelve la dirección. Ya no te mueves por reacción, sino por convicción. Cuando refuerzas tu criterio interno, el mundo no desaparece, se ordena. El ruido pierde volumen, las comparaciones se vuelven menos urgentes. Descubres que muchas decisiones eran eco y no voz. Y en ese descubrimiento, algo se aquieta. La mente deja de correr detrás de espejos y empieza a habitar su propio espacio. Al final, hay un silencio que llega cuando te validas tú. No es aislamiento ni soberbia, es un silencio fértil donde puedes escuchar lo que importa sin interferencias. En ese silencio, el valor deja de ser algo que se pide y se convierte en algo que se ejerce. Y cuando eso ocurre, el ruido externo se apaga solo, como una sala que se vacía
cuando la música deja de sonar. Enseñanza 9. Vivir sin construir es como quemar leña sin hacer fuego. Gastar energía sin crear algo real deja una sensación engañosa de haber vivido intensamente, pero cuando el ruido se apaga, solo quedan cenizas. Mucho movimiento, muchas historias, muchas horas ocupadas y sin embargo poco que sostenga el mañana. Confundir actividad con avance es una de las trampas más comunes, porque el cuerpo se cansa y la mente cree que eso basta. Pero el cansancio no siempre significa progreso. Hay días llenos de acción que no dejan rastro. Corres, respondes, te mueves de un estímulo a otro y al final del día sientes que hiciste mucho. Sin embargo, cuando miras con honestidad, no hay nada nuevo que te pertenezca, ninguna habilidad más firme, ningún criterio más claro, ninguna base más estable. Es como quemar leña sin encender un fuego. El gesto existe, el humo también, pero no hay calor que dure. ¿Cuántas veces has terminado una semana así, agotado y vacío al mismo tiempo? Desde una mirada estoica, el valor del esfuerzo no está en la cantidad, sino en la dirección. Marco Aurelio se observaba para no confundirse con el movimiento del mundo. Entendía que gastar energía sin sentido es fácil, porque el mundo ofrece distracciones infinitas. Lo difícil es concentrarla en algo que crezca contigo, algo que permanezca cuando la emoción se va. El dominio interno empieza cuando eliges dónde poner tu fuerza. Construir no siempre se siente emocionante. A veces es silencioso, repetitivo, poco visible. Aprender una habilidad, fortalecer un criterio, desarrollar estabilidad interna no genera aplausos inmediatos, pero crea cimientos. Y los cimientos no se celebran, se agradecen cuando todo tiembla. Sin ellos, cualquier sacudida te desarma. Estás invirtiendo tu energía en algo que pueda sostenerte cuando cambien las circunstancias. Hay quienes acumulan experiencias como trofeos, pero no integran ninguna. Viajes, proyectos, relaciones, intentos rápidos. Todo pasa, nada queda. La experiencia sin aprendizaje se evapora. Séneca advertía que vivir disperso es vivir superficialmente. No porque falte intensidad, sino porque falta profundidad. La profundidad se construye con atención prolongada, con paciencia, con una visión que va más allá de lo inmediato. Pensar en el yo del futuro no es ansiedad, es responsabilidad serena. No se trata de obsesionarte con lo que vendrá, sino de preguntarte si lo que haces hoy deja alguna huella mañana. Hay acciones que solo alivian el presente y otras que alimentan el porvenir. Ambas consumen energía, pero solo una devuelve algo. La energía que no construye se pierde, no vuelve transformada. Epicteto hablaba de elegir lo que depende de ti. Tu energía depende de ti, tu tiempo también. Gastarlos en lo inmediato que no deja huella puede sentirse libre, pero a largo plazo te deja sin apoyo. Construir habilidades transferibles, fortalecer tu carácter, cultivar criterio propio no te encierra, te da margen, te da opciones cuando el entorno cambia. Reducir lo inmediato no es renunciar a vivir, es elegir vivir con sentido. No todo lo placentero es vacío, pero no todo lo vacío es evidente. Algunas actividades parecen inocentes hasta que notas que ocupan demasiado espacio y no devuelven nada. El estoicismo no condena el disfrute, pero sí invita a preguntarse si ese disfrute construye o consume. ¿Te acerca a quien quieres ser o solo te distrae de no saberlo? La sensación de progreso real no siempre viene acompañada de euforia. A veces llega como una calma firme, como la certeza de estar poniendo ladrillos aunque nadie los vea. Esa calma no es pasividad, es enfoque. Cuando sabes que estás construyendo algo, el ruido externo pierde fuerza. La comparación se apaga, la prisa se suaviza. Con los años, lo construido habla por ti. No tus historias, no tu actividad pasada, sino lo que desarrollaste dentro y fuera. La estabilidad no es rigidez, es apoyo, y el propósito no es un discurso.
Es una dirección sostenida. Cuando miras atrás y ves bases en lugar de cenizas, entiendes el valor de haber elegido con cuidado. Al final, queda una verdad sencilla que no necesita imponerse: la energía que no construye se disipa como humo en el aire. La que se invierte con sentido se transforma en calor, en luz, en algo que permanece. Y en ese fuego discreto pero constante, el futuro deja de ser una amenaza y empieza a sentirse habitable. Enseñanza 10. Trabajar más horas no te hace mejor, te hace más lento. Trabajar más horas no siempre te hace avanzar. A menudo solo te cansa la mente y te roba claridad. Hay una creencia silenciosa que muchos arrastran sin cuestionar, que dedicar todo el día a una tarea la vuelve mejor. Como si el tiempo, por sí solo, fuera garantía de calidad. Pero la experiencia íntima suele decir otra cosa. Cuanto más estiras el esfuerzo, más se diluye el enfoque, más aparecen las dudas, más pesada se vuelve cada decisión pequeña. La mente humana no está hecha para la dispersión prolongada. Funciona mejor cuando se le pide presencia total por un tiempo limitado. Después, necesita soltar. Cuando ignoras esto y alargas artificialmente el trabajo, empiezas a notar señales sutiles. Relees lo mismo varias veces, corriges lo ya corregido, pierdes precisión. No porque seas incapaz, sino porque la energía mental se ha ido agotando sin que lo adviertas. ¿Cuántas veces has seguido trabajando cuando en realidad ya estabas dando vueltas? Desde una mirada estoica, la virtud no está en el exceso, sino en la medida justa. Marco Aurelio observaba cómo la mente se enturbia cuando se le exige más de lo que puede dar con lucidez. No se trata de esfuerzo contra esfuerzo, sino de armonía interna. Forzar la mente no la vuelve más productiva, la vuelve ruidosa. Y en el ruido, la calidad se pierde. Pensar que más tiempo equivale a mejores resultados es una trampa elegante. Te hace sentir responsable, comprometido, incluso sacrificado. Pero el sacrificio sin dirección no es virtud, es desgaste. Séneca entendía que la fatiga innecesaria nubla el juicio. Cuando te quedas demasiado tiempo en una tarea, empiezas a dudar de decisiones que ya estaban bien tomadas. La confianza se erosiona y aparece la frustración. No porque el trabajo sea malo, sino porque tu mente ya no está fresca. El cerebro rinde mejor en periodos breves e intensos. En esos momentos hay claridad, intención, presencia. Cada gesto cuenta, cada decisión es limpia. Cuando ese bloque termina, insistir no suma, resta. Es como intentar correr un maratón a paso lento desde el inicio. No aprovechas la potencia ni la estrategia, solo acumulas cansancio. La energía mal distribuida no se recupera con más horas. Aceptar el progreso antes que la perfección es un acto de calma interior. No todo necesita pulirse eternamente. Hay tareas que cumplen su función y deben cerrarse. El perfeccionismo prolongado suele esconder miedo a soltar, miedo a equivocarse, miedo a no ser suficiente. Epicteto hablaba del control interno como la capacidad de elegir cuándo actuar y cuándo detenerse. Detenerse a tiempo también es una forma de dominio. Descansar después de un esfuerzo intenso no es pereza, es respeto por la mente. El descanso integra lo aprendido, ordena lo hecho. Sin pausa, no hay asimilación, y sin asimilación, el trabajo se vuelve mecánico. ¿Has notado cómo después de parar, muchas respuestas aparecen solas? No porque no estuvieran antes, sino porque necesitaban silencio. Evitar corregir eternamente es aprender a confiar. Confiar en tu criterio, en tu preparación, en el momento. La corrección infinita no mejora, desgasta. La claridad nace cuando aceptas que lo suficiente también es válido. No todo debe ser perfecto para ser útil. No todo debe ser exhaustivo para ser correcto. El estoicismo no busca la excelencia teatral, sino la coherencia tranquila. Cerrar una tarea cuando cumple su función devuelve energía. Te permite pasar a lo siguiente sin arrastrar peso innecesario.
Esa sensación de control del día no viene de haber trabajado más horas, sino de haber usado bien las que tuviste. La mente agradece la estructura, el cuerpo también. Con el tiempo, aprendes a reconocer el punto justo, ese momento en que el trabajo aún está vivo y tu atención aún es nítida. Más allá de ahí, todo se vuelve ruido. Respetar ese límite es sabiduría práctica. No te hace menos comprometido, te hace más preciso. Al final, queda una verdad sencilla que no necesita imponerse. No es la cantidad de horas lo que te hace avanzar, es la intensidad consciente con la que las habitas. Cuando trabajas desde ahí, el día no se siente robado, sino vivido. Y en esa sensación tranquila, la claridad regresa, la energía se conserva y el camino se vuelve más ligero. Enseñanza 11. Planea tu día desde la noche, no desde la mañana. La forma en que cierras el día decide en silencio cómo abrirás el siguiente. No es una metáfora bonita, es una verdad incómoda que se cumple incluso cuando no la miras. El amanecer no empieza por la mañana, empieza la noche anterior, en lo que eliges hacer cuando ya estás cansado, cuando la mente baja la guardia y los hábitos toman el mando. Muchos días comienzan caóticos, no por falta de voluntad, sino por un final desordenado. La noche se estira sin forma, el descanso se negocia, las decisiones se improvisan, y al día siguiente, la prisa parece culpa del mundo. ¿Cuántas veces te has levantado sintiendo que el día te empuja desde el primer minuto? ¿Cuántas veces confundiste falta de control con mala suerte? La noche es la raíz del día siguiente. Si esa raíz está agitada, el tallo nace torcido. Desde una mirada estoica, el orden no es rigidez, es claridad. Marco Aurelio entendía que la mente necesita límites suaves para descansar, no para encerrarse, sino para soltarse. Cuando no hay un cierre consciente, la mente sigue trabajando a escondidas, repasando, anticipando, rumiando. El cuerpo se acuesta, pero el día no termina. Planificar desde el final parece extraño al principio, pero es profundamente humano. Construir empezando por los cimientos es más sensato que levantar paredes al azar. Cuando eliges primero la hora de descanso, el resto de la noche empieza a ordenarse sola. Las decisiones se vuelven más simples. La improvisación, que con cansancio suele ser enemiga, pierde espacio. ¿Te has dado cuenta de cómo cambian tus elecciones cuando sabes que el descanso es innegociable? El cansancio manda cuando no hay estructura, y cuando manda, rara vez elige bien. Séneca observaba que la mente fatigada se vuelve indulgente con lo que la distrae y severa con lo que la cuida. Por eso, evitar improvisar de noche no es disciplina dura, es compasión práctica. No se trata de horarios rígidos, sino de referencias claras. Aproximaciones que guían sin ahogar. Organizar la noche hacia atrás no es obsesión por el control, es respeto por el mañana. Cuando sabes a qué hora quieres estar descansando, todo lo anterior se reacomoda. La conversación se acorta sin culpa, la pantalla pierde poder, el cuerpo entiende que hay un cierre, y el cierre calma. Epicteto hablaba del dominio interno como la capacidad de elegir antes de que el impulso elija por ti. La noche es uno de esos momentos decisivos. Mantener horarios aproximados crea un ritmo que el cuerpo agradece. No necesitas perfección, solo constancia amable. El ritmo genera previsibilidad y la previsibilidad reduce ansiedad. Al reducir ansiedad, el descanso se profundiza. Y cuando el descanso es real, el despertar cambia de tono. No es milagro, es consecuencia. Las mañanas ligeras no nacen del heroísmo matutino, sino del cuidado nocturno. Levantarte con claridad no depende de cuántas alarmas pongas, sino de cómo llegaste a la cama. Llegaste corriendo o cerrando, llegaste con ruido o con un mínimo de silencio. Ese silencio no es vacío, es integración. Es el momento en que el día se asienta. El orden nocturno no elimina los problemas del día siguiente, pero cambia la forma de encontrarlos. Con descanso hay espacio interno.
Con espacio hay elección. Con elección hay calma. La virtud en este sentido no es hacer más, sino hacerlo justo en el momento adecuado. Y cerrar bien es una de esas acciones silenciosas que no se celebran, pero sostienen. Observar cómo mejora el despertar es un aprendizaje íntimo. No hace falta medirlo, se siente. El cuerpo se mueve distinto. La mente arranca sin resistencia. La primera hora deja de ser una batalla. Y cuando la mañana empieza así, el día no se vive como persecución, sino como recorrido. Hay finales que preparan comienzos sin esfuerzo, no porque todo esté resuelto, sino porque algo esencial está en su lugar. Cuando cierras el día con intención, no lo exprimes hasta el último minuto, lo honras. Y en ese gesto simple, casi invisible, el tiempo deja de ser un enemigo. Un buen final no promete un día perfecto, pero sí uno más claro. Y la claridad, cuando llega temprano, tiene una forma particular de quedarse. En ese cierre consciente, el día descansa. Y al descansar el día, también descansas tú, porque todo comienzo necesita un final que lo sostenga. Enseñanza 12. Deja de ser espectador y conviértete en protagonista. Observar la vida pasar puede parecer seguro, pero en el fondo es una forma silenciosa de renuncia. Existir no exige coraje. Vivir de verdad sí. Hay personas que atraviesan los días como espectadores atentos, viendo cómo el tiempo avanza, cómo otros deciden, cómo las oportunidades aparecen y se van, mientras ellas permanecen en la butaca interior, convencidas de que aún no es el momento de levantarse. Ese modo de estar en el mundo no siempre se siente como cobardía. A veces se disfraza de prudencia, de paciencia, de espera inteligente. Se dice mejor mañana cuando esté más preparado, cuando las cosas estén claras. Pero la claridad rara vez llega antes de la acción. ¿Cuántas decisiones has pospuesto esperando una seguridad que nunca apareció? ¿Cuántas veces confundiste comodidad con paz? Vivir como público de tu propia historia es una experiencia extraña. Ves pasar los días, aprendes de los errores ajenos, comentas lo que otros hacen, pero no te implicas del todo. El riesgo parece innecesario, el error demasiado costoso, y sin darte cuenta, el hábito de no decidir se vuelve identidad. El estoicismo entendía bien esta trampa. Marco Aurelio se recordaba que nadie vendrá a vivir por ti, que nadie puede ocupar tu lugar interno. El dominio comienza cuando asumes esa responsabilidad. La pasividad no es neutral, no actuar también es una decisión, aunque no se nombre así. Cada vez que evitas elegir, algo elige por ti, la inercia, el miedo, la opinión ajena. Y esas fuerzas no buscan tu plenitud, solo su propia continuidad. Vivir desde ahí te mantiene a salvo, pero te mantiene pequeño. ¿Qué parte de tu vida has dejado en pausa esperando una señal externa? Actuar no significa lanzarse sin pensar, significa moverse con conciencia, aun con duda, significa aceptar que el error no es un fallo moral, sino una parte natural del camino. Séneca entendía que nadie aprende a vivir sin equivocarse. El error no te quita dignidad, te da información. Lo que sí te la quita es esconderte indefinidamente para no fallar. Hay áreas de la vida donde sabes, en silencio, que estás evitando decidir. No hace falta enumerarlas, las sientes, son esos espacios donde la energía se estanca, donde la mente justifica, donde el cuerpo se tensa. Detectarlos no es acusarte, es despertar. Epicteto hablaba de cambiar la pasividad por acción consciente, no por impulso, sino por elección alineada con la razón. Dar un paso pequeño puede parecer insignificante, pero rompe el hechizo de la inmovilidad. El movimiento, aunque sea mínimo, devuelve agencia. Te recuerda que sigues siendo protagonista, no espectador. Y la agencia no es euforia, es firmeza. Es la sensación tranquila de estar haciendo algo con tu vida, no solo viéndola pasar. Aceptar los errores como parte del camino
cambia la relación con el miedo. El miedo deja de ser una muralla y se vuelve una señal. No desaparece, pero ya no manda. La virtud, entendida como coherencia entre lo que piensas y lo que haces, empieza a tomar forma. Y con ella llega una calma distinta, no la calma de la evasión, sino la de la presencia. Cambiar pasividad por acción consciente no te garantiza resultados inmediatos. Te garantiza algo más profundo, avance real, avance interno, avance visible, avance que se siente en el cuerpo. La vida deja de ser una sucesión de escenas ajenas y se convierte en una construcción propia e imperfecta, sí, pero viva. Recordar que no actuar también es una decisión devuelve honestidad, te saca del autoengaño suave, te muestra que cada día estás eligiendo, incluso cuando dices que no lo haces. Y esa comprensión no aplasta, despierta. Porque si estás eligiendo, también puedes elegir distinto. La vida no se vive desde la distancia sin pagar un precio. El precio suele ser el arrepentimiento tardío, la sensación de haber estado cerca, pero no dentro. Actuar no elimina el riesgo, pero elimina la fantasía de que alguien más tomará el mando. Y cuando asumes ese mando, algo se ordena por dentro. Al final, queda una verdad sencilla que no necesita imponerse. Observar la vida es existir, pero actuar es vivir. La vida no se contempla como un paisaje, se construye paso a paso con decisiones imperfectas y presencia real. Y cuando eliges entrar en escena, aunque sea con miedo, el tiempo deja de escaparse y empieza por fin a pertenecerte. Enseñanza 13. Elimina al impostor que sabotea tu mente. El mayor enemigo rara vez está afuera, casi siempre habla desde dentro con una voz que suena familiar. No grita, no amenaza, no golpea la mesa. Susurra, te dice que no es el momento, que no eres suficiente, que otros lo harían mejor. Y como suena razonable, le crees. Mientras tanto, la vida sigue avanzando sin esperar a que te sientas listo. Esa voz interna no nació contigo, se aprendió. Se fue formando con comparaciones, con errores mal digeridos, con miradas ajenas que se volvieron juicio propio. Se presenta como prudencia, pero actúa como freno. Te promete protegerte del fracaso, cuando en realidad te aparta del intento. ¿Cuántas decisiones has abandonado antes de empezar solo por escucharla? ¿Cuántas veces confundiste miedo con intuición? El estoicismo nunca negó el miedo, lo puso en su lugar. Marco Aurelio observaba los pensamientos como eventos pasajeros, no como mandatos. Entendía que no todo lo que aparece en la mente merece obediencia. La voz que te desacredita no es una verdad profunda, es una distorsión repetida. Cuando la sigues sin cuestionar, se fortalece. Cuando la cuestionas con hechos, se debilita. Hay un impostor mental que se alimenta de la espera. Te convence de que primero debes sentirte preparado para actuar. Pero la preparación total no llega antes del movimiento, llega con él. Esperar a sentirte listo es una forma elegante de no moverte, y cada día que pasa sin acción refuerza la idea de incapacidad. No porque sea real, sino porque no ha sido desmentida. Séneca entendía que la confianza no nace de la perfección, sino de la experiencia. Nadie se vuelve seguro sin haber atravesado la inseguridad. El error no te define. La huida constante sí. Dar un paso con miedo no te hace débil, te hace honesto. Reconoce que el miedo está ahí, pero no le entrega el control. ¿Qué pasaría si dejaras de negociar con esa voz y empezaras a comprobarla? La mente aprende por repetición. Si repites la evitación, aprende a temer. Si repites la acción, aprende a confiar. Epicteto hablaba del dominio interno como la capacidad de actuar conforme a la razón, incluso cuando la emoción se resiste. La razón sabe que no intentar garantiza el estancamiento. La emoción, en cambio, busca seguridad inmediata. Entre ambas, eliges tú. Identificar los pensamientos que te frenan es el primer gesto de libertad.
no para discutir con ellos, sino para verlos. Nombrarlos los vuelve menos poderosos. No soy suficiente, voy a fallar, no merezco avanzar. Frases que se sienten íntimas, pero que no son hechos, son hábitos mentales. Y los hábitos se debilitan con prácticas distintas. No esperes sentirte listo para actuar porque esa sensación es consecuencia, no requisito. La confianza aparece después del movimiento, no antes. Cada paso dado con miedo es una prueba silenciosa de que la voz se equivoca. No hace falta un gran salto, basta con un gesto que rompa la inercia. El miedo retrocede cuando se enfrenta a la realidad, no cuando se analiza eternamente. Dar pasos incluso con temor cambia tu relación contigo. Empiezas a confiar no en una imagen perfecta, sino en tu capacidad de responder. La respuesta es más importante que el resultado. El resultado puede variar, la respuesta te pertenece. Y en esa pertenencia hay calma. La virtud, entendida como coherencia interna, se construye cuando haces lo que consideras correcto a pesar del temblor. Repetir decisiones valientes no te vuelve invulnerable, te vuelve firme. La firmeza no elimina el miedo, lo ordena. Con el tiempo, la voz interna pierde volumen. No desaparece, pero ya no dirige. Se convierte en un ruido de fondo que no impide avanzar. Y avanzar, aunque sea despacio, cambia todo. La confianza basada en experiencia es distinta a la confianza basada en perfección. La primera resiste golpes, la segunda se rompe con el primer error. Cuando te sostienes en lo vivido, no necesitas convencerte de nada. Sabes que puedes actuar incluso cuando dudas, y ese saber no grita, acompaña. Al final, queda una verdad serena que no necesita imponerse. El miedo no se vence esperando a que se vaya, se debilita caminando. Cada paso le quita autoridad. Cada intento le resta poder. Y en ese movimiento consciente descubres que el mayor obstáculo nunca fue el mundo, sino la voz que aprendiste a obedecer. Cuando dejas de hacerlo, el camino no se vuelve fácil, pero sí posible. Y en esa posibilidad tranquila, la vida vuelve a abrirse. Enseñanza 14. Enfrentar el pasado para dejar de repetirlo. El pasado no se queda atrás solo porque decidas no mirarlo. Aprende a caminar contigo en silencio y a dirigir tus pasos desde la sombra. Muchas decisiones que crees libres nacen de viejas heridas no atendidas, de historias que no cerraste, de emociones que preferiste empujar lejos. Ignorar no borra. Ignorar delega el mando a lo oculto. Hay personas que confunden fortaleza con olvido. Se dicen que ya pasó, que no importa, que mirar atrás es perder tiempo. Y sin embargo, algo se repite. Reacciones desmedidas, miedos que no encajan con el presente, relaciones que tropiezan siempre en el mismo punto. ¿De verdad es el ahora lo que duele? ¿O es una escena antigua que sigue buscando ser entendida? Desde una mirada estoica, aceptar no es resignarse, es ver con claridad. Marco Aurelio se observaba a sí mismo con una honestidad tranquila, consciente de que la mente no sana aquello que se esconde. El pasado no atendido se infiltra en el presente como criterio, como desconfianza, como dureza innecesaria. Y cuando dirige desde la sombra, roba energía sin pedir permiso. Cada herida no mirada se filtra. Se filtra en la forma en que eliges, en cómo te defiendes, en a quién permites acercarse. No porque seas débil, sino porque tu historia sigue viva dentro de ti. ¿Qué recuerdos evitas nombrar? ¿Qué momentos justificas para no sentir? El silencio prolongado no siempre es paz. A veces es tensión sostenida. Escribir lo vivido sin juzgarte es un gesto de valentía serena, no para revivir el dolor, sino para darle forma. Cuando una experiencia se nombra, pierde parte de su poder. Séneca entendía que comprender alivia más que resistir. Comprender no excusa, integra, y al integrar, algo se libera. Observar que aprendiste no convierte el pasado en algo bonito, lo vuelve útil. El aprendizaje no borra la pérdida, pero le da sentido.
Cambiar el significado no es cambiar los hechos, es cambiar el lugar que ocupan en ti. Un fracaso puede seguir siendo fracaso y aún así dejar de definirte. Una herida puede seguir existiendo y ya no mandar. Epicteto hablaba del dominio interno como la libertad de elegir la interpretación. No eliges lo que ocurrió, pero sí eliges qué haces con ello ahora. Mientras el pasado manda, el presente se encoge. Cuando lo miras con calma, el presente se expande. Integrar no es cargar, es acomodar. Hay una energía retenida en lo no resuelto. Se manifiesta como cansancio inexplicable, como irritación fácil, como una tristeza que aparece sin razón clara. Esa energía se libera cuando dejas de huir, no con dramatismo, sino con presencia. La presencia transforma el dolor en comprensión y la comprensión en espacio interno. Integrar el pasado como maestro no significa vivir mirando atrás, significa permitir que lo vivido te informe sin gobernarte. Un maestro no camina delante empujándote, camina al lado, recordándote. Cuando el pasado ocupa ese lugar, deja de doler como herida abierta y empieza a enseñar como experiencia cerrada. La claridad en el presente no llega por negación, llega por aceptación lúcida. Aceptar que fuiste quien fuiste con lo que sabías entonces. Aceptar que hiciste lo que pudiste, aunque hoy lo harías distinto. Esa aceptación no es indulgencia, es madurez, y la madurez calma. Cuando el pasado deja de mandarte, el cuerpo se relaja. La mente deja de anticipar peligros que ya no están. Las decisiones se vuelven más limpias, menos reactivas. El presente recupera su tamaño real. No es perfecto, pero es suficiente. Y en esa suficiencia hay paz. El pasado no desaparece cuando lo ignoras. Desaparece cuando lo integras. Deja de ser sombra cuando se convierte en historia comprendida. Y cuando ya no dirige tus pasos, cuando deja de doler porque dejó de mandar, el camino se vuelve más ligero. En ese silencio nuevo, sin huida ni carga, el presente por fin se siente libre para ser vivido. Enseñanza 15. Quema el mapa que otros dibujaron para ti. Seguir caminos impuestos es la manera más segura de llegar a un destino que no deseas, aunque el paisaje se vea correcto desde fuera. Hay rutas que parecen sólidas, asfaltadas, llenas de señales que tranquilizan y sin embargo conducen a un lugar donde el corazón no reconoce nada como propio. Lo inquietante no es equivocarse de camino, sino descubrir que nunca fue elegido. Desde pequeño se nos entrega un guión pulcro y repetible. Estudia esto, trabaja así, cumple con aquello, espera el descanso al final. Aplauden cuando obedeces, se inquietan cuando dudas. Y poco a poco aprendes a caminar siguiendo huellas ajenas, incluso cuando algo dentro se resiste. Ese algo no grita, susurra. Se manifiesta como cansancio sin causa, como una sensación de estar viviendo una vida correcta, pero no verdadera. ¿Cuántas decisiones has tomado por inercia y cuántas por convicción? Usar una ruta ajena tiene ventajas inmediatas. Reduce la incertidumbre, evita preguntas incómodas, te hace encajar, pero también tiene un costo silencioso, te aleja de tu propio criterio. Cuando no eliges, te adaptas, y cuando te adaptas demasiado, te diluyes. El estoicismo entendía que la libertad no es hacer cualquier cosa, sino vivir conforme a la razón propia. Marco Aurelio se recordaba que nadie puede vivir tu vida por ti, aunque muchos intenten diseñarla. El vacío no aparece de golpe, se acumula, se presenta en forma de domingos largos, de logros que no emocionan, de una rutina que no duele, pero tampoco nutre. Seguir lo normal se vuelve una jaula amable. Nadie te encierra, tú mismo aprendes a no salir. ¿Qué parte de tu camino nunca cuestionaste porque parecía demasiado obvia para ser revisada? Cuestionar lo establecido no es rebeldía adolescente, es madurez. Séneca advertía sobre vivir prestado, sobre confundir aprobación con sentido. Cuando el éxito se define por expectativas ajenas, la vida se vuelve una representación.
Cumples el papel, recibes aplausos, pero al final del acto no sabes quién eres sin el guión. Diseñar tu propio concepto de éxito exige silencio, honestidad y una dosis de incomodidad. Esa incomodidad es señal de que estás despierto. No seguir al rebaño tiene un precio social y emocional. Aparecen dudas, miradas, consejos no pedidos. La mente busca refugio en lo conocido porque teme perder pertenencia. Epicteto hablaba del dominio interno como la capacidad de sostener tu criterio, incluso cuando no es popular. No para llevar la contraria, sino para no traicionarte. Crear tu propio mapa no significa tener todas las respuestas. Significa aceptar que algunas se descubren caminando. La claridad no precede al movimiento, nace de él. Hay decisiones que solo se entienden después de tomarlas. Y aunque el camino propio sea menos transitado, tiene una ventaja fundamental: cada paso te pertenece. Identificar expectativas que no elegiste conscientemente es un acto de lucidez, no para rechazarlas todas, sino para decidir cuáles integras y cuáles sueltas. Preguntarte si ese camino te representa no es ingratitud, es responsabilidad. La virtud, entendida como coherencia interna, se fortalece cuando tus actos reflejan tu identidad, no cuando imitan la de otros. La autenticidad no promete una vida fácil, promete una vida alineada, y la alineación trae una calma distinta. No la calma de la certeza absoluta, sino la de saber que incluso en la duda estás siendo fiel a ti. El ruido externo pierde fuerza cuando tu dirección interna es clara. Aceptar la incomodidad de no seguir al rebaño es aceptar tu humanidad completa. No eres un molde, eres un proceso, y los procesos vivos cambian, ajustan, se corrigen. El mapa propio no es rígido, es honesto. Se redibuja con cada aprendizaje, con cada error, con cada acto de valentía tranquila. Al final hay una verdad sobria que no necesita imponerse. Ningún camino impuesto puede llevarte a un destino que se sienta hogar. El hogar se construye andando, decidiendo, corrigiendo. Cuando rompes el mapa ajeno y empiezas a trazar el tuyo, no desaparece el miedo, pero aparece el sentido. Y en ese sentido, aunque el camino sea incierto, la vida deja de sentirse prestada y comienza, por fin, a sentirse tuya. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconócelo. Seguir hasta el final ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate, porque no todos tienen la disciplina de escucharse con honestidad. Ahora refuerza ese compromiso escribiendo nuevamente en los comentarios: hoy este 2026 me pongo primero, soy un estoico. Escríbelo con intención, como quien firma un acuerdo consigo mismo. Celebra este paso, vas por buen camino. Y si este contenido te ayudó a recuperar claridad y enfoque, deja tu like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo, juntos, una mente firme y una vida con propósito.